Vale, muy buenos días. Vamos a, vamos a comenzar. Muy bien, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. De nuevo nos encontramos acá con la intención de compartir unas reflexiones, conversar y pues, eh, digamos, reflexionar sobre temas que están relacionados con asuntos que, digamos, tienen que ver con el duelo. El duelo es una experiencia, pues ya lo hemos hablado en otros momentos, que abarca muchas, digamos, muchos aspectos de nuestra realidad. Si uno quisiera, bueno, más bien digámoslo de esta manera, si quisiéramos hablar del duelo, tendríamos que preguntarnos, ¿hablar qué del duelo? ¿Sí? Porque ¿de qué duelo estamos hablando? ¿Sí? De un duelo por, pues en este caso, por la pérdida de un objeto, o estamos hablando del duelo por la pérdida de un ser, y si estamos hablando del duelo por la pérdida de un ser, ¿de qué ser estamos hablando? ¿Estamos hablando pues de la pareja, o estamos hablando del hijo, de alguno de los hijos, estamos hablando de un amigo, estamos hablando de una mascota, o pues como lo que nos convoca el día de hoy, estamos hablando del duelo por la pérdida de alguno de los padres, en este caso, pues el duelo por la madre, a propósito, pues de lo que se conmemora o de lo que se celebra, pues más bien, que es el Día de la Madre, que se realizará pues el día de mañana, ¿no? Acá pues en Colombia, en muchos países del mundo incluso. Algunos pues celebran el Día de la Madre en fechas distintas, pero pues muchos países lo hacen pues el segundo domingo de mayo. Y cuando uno habla de, digamos, del duelo por la madre, ¿desde qué lugar se está hablando del duelo en el Día de la Madre, o del duelo, o del duelo, eh, sí, del duelo de la madre o por la madre? Digamos que podemos hablar desde tres puntos específicos, pues desde tres aspectos principales, que sería el, el perder a la mamá. O sea, yo como hijo estoy en duelo porque mi madre ha muerto, ¿sí? Yo como madre, que tengo pues a mis hijos y he perdido a mi madre, o yo como madre que he perdido a mis hijos, a alguno de mis hijos, ¿cierto? Yo estoy como reflexionando un poco y decía, bueno, el duelo en el Día de la Madre, ¿desde dónde lo podríamos abordar? Y encontré como esas tres variables. O sea, yo que no tengo hijos, eh,
estoy en duelo porque ha muerto mi madre. Yo, que tengo hijos, soy madre, o sea, mañana va a ser mi día, pues va a ser, digamos que eh, el Día de la Madre se entiende como eso, mi día. Inclusive uno lo escucha, es que mañana va a ser tu día, mañana celebramos tu día. Sí, mañana se celebra el Día de la Madre, entonces mañana se va a celebrar tu día y, y las mamás en ese día se sienten en su día. Ahorita vamos a hablar un poquito de, pues, de qué es ese día, ¿cierto? Entonces, yo pues, soy mamá, mañana va a ser mi día, pero perdí a mi mamá y la perdí hace poco. Y lo otro es, yo, pues, era mamá o soy mamá, pero perdí a mi hijo. Entonces, el duelo en el Día de la Madre, pues, lo encuentro como desde esas tres perspectivas, ¿sí? O sea, yo puedo vivir el duelo del Día de la Madre desde esos tres como roles o desde esos tres lugares. Quisiera proponer esta charla, pues precisamente porque esta es una fecha muy significativa. Es muy significativa porque, pues, bueno, realmente todo el año está cargado de fechas significativas, pero a nivel social, a nivel, pues, comercial, el Día de las Madres es una fecha a la que se le da mucho peso y mucho significado. Y me llamó mucho la atención una noticia, pues incluso antes de ingresar acá al espacio con ustedes, la estaba revisando, y es que, pues, me pareció curiosa esta noticia, se publicó, ya les voy a decir, el 7 de mayo, o sea, hoy estamos a 11, si no estoy mal, se publicó el 7 de mayo, se publicó que por celebración del Día de la Madre, este es el titular, bandas criminales de Medellín anunciaron que dejarán de delinquir durante 3 días. O sea, es la primera vez que yo me encuentro este tipo de titular. Por celebración del Día de la Madre, bandas criminales de Medellín anunciaron que dejarán de delinquir durante 3 días. Desde el 10 hasta el 13 de mayo de 2024 habrá un cese de actos violentos por parte de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Me pareció curioso porque eh, se trata como de un asunto en el cual pues todos participan de alguna manera, ¿sí? Digámoslo entre comillas, porque pues no es el 100% de la, pues, de la sociedad quienes celebran el Día de Madres. Como les digo, es un evento que tiene una fuerte connotación comercial y pues cuando uno indaga un poco sobre su historia, llama la atención pues lo que se dice al respecto. Em, y pues vamos a hilar este tipo, pues, esto que les estoy contando. Uno empieza a rastrear un poco desde cuándo se conmemora el Día de las Madres, cuál es su origen. Y pues las referencias que podemos encontrar, pues sin hacer un, pues, una investigación pues, muy exhaustiva, es que en la antigüedad se hacía una conmemoración en Egipto y en Grecia a la diosa madre, ¿sí? En Egipto se le rendía culto a Isis y se hacía una celebración en su honor en la primavera, y en Grecia era Arrea. Entonces, bueno, la historia sería muy larga y tendríamos que, pues, ahondar mucho y nos alejaríamos, pues, como del sentido de este encuentro, pero más o menos como para contextualizar, antiguamente, digamos que
La, la, en la antigüedad, en lo mitológico, en las creencias, pues se tenía a la madre. ¿Y quién era la madre? Pues la madre era la creadora, ¿cierto? La grandiosa madre. Y era antes de los dioses patriarcales, esa palabra casi se me enreda, antes de los dioses padres, pues existía, era la grandiosa, ¿sí? Pero entonces era este ser que, pues que era la dadora de vida, era la que engendraba y de la que pues, de la que proveníamos. Si uno pues, mira un poco la historia, por ejemplo, de los dioses griegos, Zeus, que es el principal dios del panteón griego, pues nace de, nace de una diosa, nace de una madre. O sea, que era a partir de ella donde se engendraban, donde era la dadora de vida. Mm, digamos que la historia y las creencias fueron cambiando y se fue dando y se fue cediendo lugar ya al Dios patriarcal, al Dios padre, pero no quiero entrar en discusiones de lo masculino y lo femenino y digamos las discusiones de las desigualdades de poderes, porque pues, eso sería entrar en una discusión muy compleja pero sin caer en ella, hay algo que no podemos negar, y eso lo podemos encontrar en un texto muy bonito que se llama Los Misterios de Isis y Osiris, donde, donde precisamente hay un rol que es fundamental y que es misterioso, pues a propósito del título de este libro, y es la posibilidad de engendrar vida. O sea, em, aquí se podría entrar en una discusión en la cual no quiero entrar porque pues, creo que me enredaría muchísimo, pero la madre es ese ser donde se gesta la vida en su vientre, donde cada uno de nosotros provenimos de una madre. O sea, pues yo no conozco ninguno que haya sido pues elaborado en un laboratorio. O sea, nosotros venimos de un vientre femenino, de un vientre pues materno, donde está ese ser que pues nos acogió, albergó durante 9 meses, pues algunos tal vez un poco menos, y es a partir de ese ser que nosotros eh, pues, llegamos a esta tierra, por decirlo así. Entonces la madre generalmente, bueno, la madre generalmente no, la madre es ese ser que a través del cual nosotros podemos venir a habitar esta tierra, es gracias a él. Entonces no estamos hablando pues, de cualquier ser, ¿sí? Entonces como rol, como función, eh, es el ser generador que engendra, que da la vida. Bueno, hablando solamente de uno de sus roles, más no su único rol, ¿cierto? Pues porque en relación a la madre hay muchos roles, porque también la madre es la que nutre, es la que enseña, es la que cuida, es la que, pues también la que, pues en muchos casos, la que pone límites, porque en estas tradiciones antiguas, la madre era una comunión. En ella existía también lo masculino, en ella también existía lo mortífero, pero entonces era la madre que daba vida, pero también era la madre destructora. Y una de esas representaciones se encuentra, por ejemplo, en la India. En la India estaba Kali, que era también la destructora. Era la madre que protegía a sus hijos, que, pues, que, que los engendraba, pero también era la madre pues, que se podía convertir en un ser muy mortífero. Y
Y en lo psicológico, hablando ya desde el tema, desde el psiquismo, eh, es muy importante también tener una relación con este ser donde pues, no se caiga en el riesgo de ser devorados por ellas. Pero eso lo hablaremos ahorita más adelante. Posteriormente, o sea, estamos diciendo, hablando del origen, posteriormente ya pues el catolicismo adopta pues el culto o más bien el homenaje o la celebración del Día de la Madre en honor pues a la Virgen Madre, a la Virgen María como pues como la madre pues como la madre de Dios, ¿sí? Y digamos que ya más posterior, bueno, paréntesis, hay había una costumbre en Inglaterra, más o menos siglo XVII, donde, como se celebraba el Día de la Virgen, los niños iban a las iglesias y luego iban, pues, donde sus mamás, pues, como a celebrar, pues, o a, o a- o a hacer un homenaje a ellas. Pero también ocurría que, pues, muchas mujeres trabajaban para familias, pues, de acomodadas y en este día, que era el Día de la Virgen o el Día de las Madres, se les permitía regresar a sus casas y compartir con sus familias. Pero fue por allá en el siglo XIX donde hubo una mujer que, ya no les voy a decir su nombre, Julia Ward, que era una activista por los días de la Guerra de Secesión. Esto fue en Estados Unidos, la Guerra de Secesión norteamericana, o pues, la que nosotros conocemos como la Guerra Civil, decidió realizar, pues, creo que puedo usar la palabra, unos actos como de reconciliación, pero también de movimientos en pro de la paz, donde muchas madres eran víctimas de la guerra, víctimas pues no solo por lo que la guerra trae, sino porque sus hijos, aquellos hijos que ellas habían engendrado, los habían perdido en la guerra, ¿sí? Esto a mí me llevó a pensar en una primera pregunta, y era, ¿para qué las madres paren a sus hijos? O sea, ¿para qué las madres o para qué las mujeres engendran hijos? ¿Sí? Por allá en Roma, eh, se daba ese lugar de valor a que una madre pudiese engendrar hijos para el Estado, pudiera engendrar también soldados para el Estado, ¿cierto? Y donde muchas veces, bueno, digamos que este es un cuarto aspecto que no había considerado aquí, lo estoy considerando y es cuando no se puede engendrar hijos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquella mujer que desea ser madre pero no puede ser madre? ¿Dónde queda dónde queda la posibilidad de realizar o de ejercer ese rol? Y cómo muchas veces una madre que no podría engendrar era repudiada, era, era fuertemente pues, rechazada, ¿cierto? Porque se sentía que lo que hacía útil a una mujer era la posibilidad de engendrar, ¿sí? Pero como les digo, eso sería entrar pues como en detalles pues, que no es la intención de este encuentro de hoy. Pero bueno, no quiere decir que no, en otra ocasión no lo podamos conversar, ¿sí? Porque, como les decía al principio, cuando uno empieza a, a a tocar un tema, este tema nos abre todo un abanico como de sentidos, todo un abanico de incógnitas y poder agotar todas las preguntas sería muy difícil, mucho menos pues en un encuentro pues, que es tan corto como este. Ustedes saben, como dice pues la frase, el tiempo en televisión es muy corto y bueno, en esta época moderna extendernos mucho es muy agotador, pero realmente yo siempre tengo el propósito de
generar preguntas, ¿sí? Como que surjan esas inquietudes y que quede pues, alguna inquietud, alguna molestia. Pues parte de mi rol como psicólogo a veces también es incomodar, pues no agredir, ¿cierto? Digamos que esta es una de las partes más complejas pues, de realizar este tipo de charlas, y es que a veces el no desarrollar suficientemente un tema puede dejar muchos asuntos pues como oscuros y generar como una mala sensación, ¿sí? La idea es, y con esto pues quiero aclarar que mi postura es una postura pues muy respetuosa frente a las relaciones con las madres, porque en el duelo vamos a encontrar que la manera como experimentamos la pérdida varía mucho precisamente de ese tipo de relación que hemos tenido o que hemos construido con esas madres. Porque, como les decía, se ha sobredimensionado mucho esa relación, pero no siempre esas relaciones son tan ideales como se esperaría. Y entonces, si bien se supone o se espera que sea una relación pues amorosa, protectora, afectuosa, en otras ocasiones hay, hay relaciones que son hostiles, que son muy violentas, que son incluso abandónicas, ¿sí? Donde se surge una pregunta y es, ¿por qué mi madre me trata de esta manera? ¿Sí? No, como les digo, no podemos generalizar y decir, es que todas las madres son de esta manera o todas las madres son de esta otra manera, ¿cierto? Pero continuando pues, con el tema histórico, mm, al mismo tiempo en que Julia Ward eh, hizo esta propuesta comenzó con este movimiento pacifista, eh, donde también se buscaba como que hubiese una unión entre las madres de los soldados de los distintos frentes. Hubo otra mujer que era Anne Jarvis, quien también había pues participado en, desde otra línea en dar un reconocimiento, por ejemplo, a quienes habían participado de, de estos eventos bélicos de la guerra pues, civil. Cuando muere Anne Jarvis, su hija, Anna Jarvis, pues, compartía de cierta manera también su nombre, quiso rendirle un homenaje. Y ella celebraba en mayo precisamente un día especial en honor a su propia madre. Y empezó pues, a contactar personajes influyentes pues, de la sociedad para que se oficializara pues, la celebración del Día de la Madre. Y fue cuando este presidente, eh, Woodrow Wilson, quien en un comunicado oficializó precisamente el segundo domingo de mayo como el Día de las Madres. Eso fue por allá en mm, 1905 aproximadamente. Bueno, fue, como les digo, siglo XIX. Eh, la, digamos que la propuesta tuvo tanta acogida que fue evolucionando digamos, a una celebración comercial que posteriormente causó en Anna Jarvis, digamos, un rechazo de la fecha, porque esa no era la intención de la fecha. Ella no aspiraba a que el reconocimiento de las madres se volviese un reconocimiento comercial y gastó junto a su hermana pues su herencia en realizar pues como en tomarse los derechos de la patente, de la celebración del Día de la Madre, para que no se siguiera celebrando como con esa intención, pues ya era demasiado tarde. Finalmente ella pues muere en la pobreza y en un hospital psiquiátrico sin lograr pues
eh, abolir esta celebración que adoptó unas connotaciones pues muy comerciales. Y en el mundo pues efectivamente se sigue, se sigue manejando de esa manera. El año pasado yo había hecho una charla con ustedes, les había compartido, digamos, un conversatorio también sobre el Día de las Madres y hacía precisamente la reflexión, todavía no había entrado a leer o a indagar sobre estos aspectos y me había quedado como una, digamos, una pregunta que fue a partir de la pandemia. Cuando nosotros atravesamos la pandemia, el Día de la Madre, digamos que se vivió con mucha dificultad porque se hizo mucha fuerza a que las familias no se reunieran precisamente porque estábamos en medio del confinamiento, ¿sí? Estábamos en cuarentena y para evitar la propagación del COVID, para evitar pues muchas más muertes, se recomendaba que no se hicieran las visitas, que se hicieron otras propuestas de conmemoración, de celebración, y algo que yo, pues, que me llamó mucho la atención era cómo se iban moviendo las fechas. Entonces yo decía, pero quiere decir que el Día de la Madre no es este día, sino que va a ser este otro. Y resulta que entonces no era este otro, sino que era el siguiente. Y entonces lo que yo empecé pues, a conversar en los grupos de apoyo y en los espacios de consulta individual era cómo de alguna manera nuestro malestar se condicionaba frente a una influencia social, ¿cierto? Es como si a ti te dijeran, mañana es el Día de la Madre y ya yo me predispusiera a que mañana tenía que estar mal. Realmente uno ya se está predisponiendo días antes, incluso semanas antes, porque es que precisamente lo comercial empieza a hacer publicidad semanas antes. Eh, eh, Se dice que las fechas a nivel comercial más, digamos, más importantes del año son la Navidad y el Día de la Madre, ¿sí? eh, Desde, digamos, las organizaciones que manejan pues como el tema del comercio y que pues hacen como todo este movimiento de publicidad, pues encuentran en estas dos fechas que son los días de mayor, pues como de mayores ganancias, ¿cierto? Pero entonces, cuando yo estoy en duelo, me empiezo a encontrar con toda esa, mm, con toda esa ambientación, por así decirlo. A ti te empiezan a llegar correos, o sea, yo, pues en mi correo, yo a veces tengo, pues, estoy, ¿cómo se dice? Inscrito a diferentes, pues a diferentes productos que son de mi interés, y claro, empiezan a llegar, ya sea por WhatsApp, ya sea por Instagram, o ya sea el correo, como les decía, te muestra a tu mamá cuánto la amas. Y esto era lo que yo hablaba con ustedes el año pasado, cómo, pues, de cierta manera, empieza a pasar un mensaje que es, o sea, tú le demuestras a tu mamá cuánto la amas según lo valioso que le estás regalando en algo material. Y la misma Anna Jarvis rechazaba que lo que se regalaba eran tarjetas preimpresas. O sea, ella decía que se había como perdido el sentido pues de ese mensaje de gratitud y amor escrito por ti mismo al regalar una tarjeta que había sido ya, pues eso se hace de manera en serie, ¿cierto? Pero entonces, pues, y así funciona en muchas, digamos, en muchas celebraciones. O sea, vamos y entramos a Google o vamos, ustedes lo pueden hacer el experimento después de esta charla si quieren. Mensajes para felicitar a mamá en el Día de las Madres. Mensajes para felicitar a papá en el Día del Padre. Cómo enviar mensajes de condolencias
por la muerte de una madre, cómo enviar mensajes de condolencias por la muerte de un padre, de un suegro, todo lo encontramos ya eh, prefabricado, por así decirlo, ¿sí? Entonces, queremos expresarle a alguien nuestra solidaridad, nuestro afecto, y lo que hacemos es entrar a Google y buscar un listado de frases y se la enviamos. Y con eso, pues, digamos que ya cumplimos. Entonces, el comercio o lo social nos empieza a transmitir ese mensaje. Demuéstrale a mamá cuánto la amas y entre más grande sea el regalo, digamos, más grande es tu amor. Y hay algo que para mí es algo que también es una crítica y es el tema de los restaurantes. Pues, a ver, es una crítica en cuanto yo no estoy a favor de eso, pero pues para los restaurantes les va súper bien. O sea, si tú tienes la oportunidad, más bien, sí, no sé si sea la oportunidad, pero si tú eres de los que acostumbran invitar a tu mamá a almorzar el Día de la Madre, debes irte preparando, hacer una fila de no poco tiempo, a sentarte en un restaurante muy abarrotado, donde seguramente se van a demorar tampoco muy poco tiempo en servirte la comida y en donde van a esperar a que cuando tú termines de comer, desocupes la mesa rápidamente porque hay más personas haciendo fila que al igual que tú quieren demostrarle a su mamá cuánto la aman, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de madres vivas. Bueno, ¿quiénes de las otras, digamos, empresas se lucran muy bien? Las que venden flores. En la época de Anna Jarvis, eran las empresas que más se lucraban, las de flores y las de tarjetas, ¿vale? Y otras que vendían pues otros bienes y servicios. Bueno, el caso es diferente es cuando pues nuestra madre ha muerto y viene esa fecha. Y yo siento que no tengo que celebrar. Yo no tengo, para mí no es una celebración. Y pasa como con la Navidad. Empiezo a sentir, digamos, esas punzadas y empiezo a sentir, digamos, ese dolor que se va intensificando todavía más cuando la fecha está más cerca. Y entre más se acerca la fecha, más se siente el dolor. Y hay una frase que yo escuché de aquella persona con la que, con la primera persona con la que yo trabajé cuando comencé a trabajar en duelo. Él decía, las fechas especiales duelen antes, durante y después. Y yo ya, pues ya que, que hago clínica y que acompaño grupos y que acompaño personas, lo he podido corroborar. Efectivamente, duelen días, semanas, días antes. El día es como, digamos, el pico y va a doler días después. Y uno empieza a encontrar que cuando se está en duelo hay mayor irritabilidad, hay mayor malestar, hay mayor tensión, hay llanto. Me decía un paciente esta semana que después de, digamos, pues, de una actividad con unos amigos donde hubo algo de licor, después tuvo como unos efectos de llanto y él decía, pero ¿por qué me está pasando esto, cierto? Porque es que aunque uno a veces no sienta que su malestar está directamente relacionado con la fecha especial, eso está ahí, porque la sociedad nos lo ha metido por los ojos, como se dice, pues, de forma coloquial. Y era lo que les estaba narrando, todo nos lo está hablando. Si vamos, pues, si ustedes acostumbran a ir a centros comerciales, no es algo que yo ya acostumbre en este momento de mi vida a hacer con mucha frecuencia, todas las vitrinas están Día de la Madre, Día de la Madre, Día de la Madre, ¿cierto? Entonces pasamos de una cosa a otra y de una cosa a otra. Y lo ocurre, y lo que ocurre es que entonces yo puedo sentirme también no solo muy triste porque no tengo una madre a la cual, una madre viva a la cual eh, pues,
felicitar, también me puedo sentir muy enojado y muy, pues, muy dolido, porque es que la relación con ese ser es una relación que para muchos de nosotros es, fue, pues fue nuestra primera relación y una relación de muchísima importancia. Al principio no había una diferenciación, o sea, estábamos en su vientre, llegamos al mundo, todavía no sabemos, todavía no hay una percepción de yo soy yo y ella es ella, ¿cierto? Ese primer momento de separación e individuación donde el bebé empieza a reconocerse como él, ¿cierto? Donde ya empieza a reconocer a su madre como fuera de él, porque era un estado de fusión con este ser omnipotente, ¿sí? Que satisfacía todas nuestras necesidades, donde su olor, donde su voz, donde su presencia nos, nos consolaba y nos daba tranquilidad. En los relatos que uno encuentra en testimonios de, de madres o en testimonios pues, de hijos, ¿cierto? Cuando había angustia, cuando había malestar, cuando había preocupación, se recurría a la madre para encontrar ese consuelo, esa tranquilidad, donde estaba esa voz, donde estaba esa escucha, donde estaba ese consuelo. Entonces, en muchos casos es ese ser con el que se establece un vínculo de, de seguridad, ¿sí? Cuando se nace y el bebé es puesto en ese pecho, el bebé se siente protegido y se siente tranquilo. Y es un vínculo que nos acompaña durante toda nuestra vida. Hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención. Es esta película, tuve la oportunidad de verla hace poco, salvando al soldado Ryan. Y la película comienza con una escena muy fuerte y es cuando ellos hacen el desembarco del día D, este desembarco creo que es en Normandía, y la escena muestra muchos soldados mutilados, muchos soldados masacrados, ¿cierto? Por las, eh, las ametralladoras alemanas. Y la escena que me llamó mucho la atención es que habían algunos de ellos en la playa heridos, mutilados pues, como por las minas y por las balas, llamando a sus mamás, ¿sí? Como ellos gritaban los nombres de sus mamás, como estos soldados muy jóvenes además hacían, buscaban de nuevo como regresar allá. Y en lo simbólico, lo que nosotros también anhelamos es regresar a la madre. No era en vano que pues, fuésemos enterrados o entregados al agua, ¿cierto? A la mar como lo femenino, pero también a la tierra como la madre tierra, ¿cierto? Volver al útero, volver a lo materno, a, lo, a esa cueva. O sea, nosotros venimos de un lugar que es una caverna, el útero, y cuando morimos volvemos también al útero. Entonces es un vínculo que que nos atraviesa y nos acompaña durante toda nuestra historia. Y si bien lo más misterioso que existe es lo femenino, mm, ese misterio todavía alcanza mayor dimensión en lo maternal. Eh, Marta Vélez, una profesora de la Universidad de Antioquia, escribió un libro a propósito de este tema que estamos conversando y el libro se titula Los hijos de la grandiosa y ella hace referencia a una expresión y es, ya se las voy a leer, a ver si la encuentro. La gran madre es el mysterium tremendum, ¿cierto? El misterio tremendum, el misterio más grande. La madre es un ser misterioso.
Pero como les decía hace un momento, la relación con ella también a veces puede ser una relación compleja. Y cuando nosotros tenemos una relación tensa, cuando nosotros hemos tenido una relación eh, violenta con nuestra madre, el duelo que podemos experimentar tras su pérdida también va a ser un duelo muy difícil, porque va a quedar como en muchas ocasiones va a quedar una angustia por un vínculo que no se manifestó como ese vínculo ideal. Yo he escuchado en consulta cuando algunas pacientes o algunos pacientes me dicen, y no se supone que una madre debería de hacer eso, y no se supone que una madre debería hacer de esta manera o de esta otra. Es que yo veo que las madres de otras amigas, es que yo veo que las mamás de otros amigos son así con ellos y mi madre no es así conmigo, ¿sí? Entonces queda también como esa angustia por por lo anhelado, por lo no vivido. Entonces hay que tener en cuenta que el duelo que nosotros vamos a experimentar cuando perdemos a una madre va a tener que ver, pues, con el tipo de relación que tuvimos con ella, si fue una relación, pues, hasta cierto punto armoniosa o fue una relación tensa, la edad a la que nosotros vamos a perder a este ser, porque no es igual, y lo hemos hablado en otras charlas, no es igual cuando nosotros perdemos a nuestras madres siendo niños, ¿cierto? Porque vamos a experimentar esa pérdida como un abandono, pues a veces van a aparecer sentimientos de culpa, vamos a pensar que nosotros de alguna razón, por alguna razón pudimos causar esa pérdida. Por eso es muy importante acompañar a los niños cuando pierden a su madre, ¿cierto? Algunos sus progenitores, pero pues aquí estamos hablando específicamente de la madre, porque también pues puede aparecer esa angustia de perder otros seres, eh, pues, del abandono, como les vengo diciendo. No es lo mismo cuando perdemos a nuestra madre estando en la etapa media de nuestra vida, a cuando perdemos a nuestra madre estando ya pues, mayores. Yo acompaño un caso donde acompaño a una paciente, ella es una adulta mayor, ella es una mujer que pierde a su madre pues muy por los 70 años, ¿cierto? Y es que a los 70 años no vamos a estar exentos de ese sentimiento de orfandad, ¿sí? Si hemos perdido a nuestro padre, porque generalmente, si lo vemos en las tasas estadísticas, eh, el padre generalmente, no siempre, pues va a morir primero que la madre, ¿cierto? La madre generalmente sobrevive un par de años más al esposo. Entonces, muere nuestro padre y luego muere nuestra madre y nosotros, independiente de la edad que tengamos, adoptamos o asumimos el rol de orfandad. Somos huérfanos. O sea, nosotros mm, tal vez nunca pensamos en ello a lo largo de nuestras vidas. Es que cuando mi madre muera, si ya he perdido a mi padre, yo voy a ser un huérfano. ¿Y cuál es la no quiero utilizar la palabra como el arquetipo, pero cuál es la imagen que tenemos del huerfanito, inclusive con esa palabra, el pobrecito, el niñito huérfano, el niñito que no tiene mamá, el niñito que no tiene papá, ¿cierto? Pero principalmente el niñito que no tiene mamá, porque cuando hablamos de la orfandad, a donde más se presta la atención es a la madre, ¿cierto? Que sea la madre la que adopte. Eh, eh, luego hablaremos del padre, pero, pero entonces en la pérdida de esa madre viene ese estado de orfandad. Algunos psicólogos, incluso, bueno, algunos eh, personas que han trabajado el duelo, pues como Elizabeth Kubler-Ross, dicen algo al respecto.
pues lo escucho y no lo comprendo muy bien. Y dicen que cuando tú pierdes a tu madre, ya te corresponde ser tu propia madre o ser tu propio padre. Yo realmente como psicólogo, pues no he tenido la oportunidad de conversar eso con otros colegas y pues es algo que me hizo un poco de ruido. ¿Cómo así que ser mi propia madre o ser mi propio padre? No me termina como de ser muy claro, pero hay algo y es que cuando tú estás en la edad media, en el punto medio de tu ciclo vital, ¿cierto? Tú eres padre, entonces es como que la antorcha se da un relevo en la antorcha, por decirlo así, ¿cierto? Ahora, quien era abuela, o sea, lo voy a conversar. Tuve la oportunidad de hablar con una paciente esta semana, que fue muy bonito pues hablarlo con ella. Es alguien que está en duelo por su mamá, pero ella es mamá, lo que les decía ahorita. Se acerca el Día de la Madre, se acerca el Día de la Madre y está como pues está esa ausencia. Y hablábamos de lo que es el relevo generacional, ¿cierto? Entonces está esta madre que perdió a su madre, pero esta madre que ella perdió, pues también tuvo una madre, que es la abuela de esta paciente que le estoy hablando, y digamos que el relevo sigue estando hacia arriba. O sea, si lo hacemos en la línea, pues en la línea matriarcal, fue gracias a estas mujeres, las tatarabuelas, que fue posible que esta madre actual siga como eh, continuando como con ese linaje, ¿sí? Ahora es esta madre, lo hablamos, de alguna manera no sabemos, pues, sus hijas están pequeñas, pero llegará un momento en que esta madre va a ser ella ahora quien adopte el lugar de la abuela. No va a ser ella, pues, su propia madre, pues como diría esta frase, o como algunos psicólogos de pronto lo replican, tal vez sin reflexionar mucho al respecto, pero ella ya va a asumir el rol, ahora ya va a ser la matrona, ahora ya va a ser, pues, como pues, la mayor en la familia. En ese momento ella es mamá de sus hijas, pero en otro momento ella será la abuela de ese linaje. Y entonces decía precisamente una abuela, yo no, pues, no tuve la oportunidad de compartir mucho con mis abuelas. Mi abuela materna murió cuando yo estaba muy niño y mi abuela por la línea paterna, pues no tuve la oportunidad de compartir mucho con ella, pero mm, he tenido la oportunidad de interactuar con una sabedora, pues ella es una abuela que ha seguido tradiciones indígenas y ella nos decía que si tú no tienes hijos, tú eres responsable también de los hijos, por ejemplo, de tus hermanos o de los hijos de tus amigos. Responsable de cierta manera. O sea, nosotros los que estamos acá somos responsables de las generaciones que vienen después de nosotros, así no sean nuestros hijos. Y eso para responder un poco a la pregunta, yo soy mujer, pero no puedo engendrar, no puedo ser mamá, ¿sí? Pero el hecho de que yo no pueda ser mamá biológica no me, digamos, no me exime de alguna manera de tener relación con esas generaciones venideras. Entonces, ya habrá que ver cuál será la manera como yo, pues, ejerceré o inspiraré a estas generaciones que vienen acá. Por ejemplo, algo, pues, yo, yo estoy en una etapa media de la vida, pero algo que, claro, en este momento en el que yo estoy, muchas de las personas con las que yo interactúo, efectivamente podrían ser mis hijos, ¿cierto? Adolescentes de 20 años y, y un poco más, un poco menos, podrían ser mis hijos. O sea, de alguna manera, yo he tenido la oportunidad de dar clase y siendo docente en la universidad, pues es una forma también como de
no, no quiero decir que yo como profesor soy papá de los estudiantes, pues porque ese no es mi rol, pero de alguna manera soy un mayor, que ellos son más jóvenes y en ese rol hay hay una interacción, hay una transmisión de, pues, de experiencia, de saberes, de errores, de equivocaciones, pero también de experiencias. Entonces es esto, en eso también hay algo muy bonito, ¿cierto? Cómo nosotros como especie, como comunidad, interactuamos y estamos en conexión. Y entonces es posible que mi madre biológica no haya sido la madre idealizada, la madre pues imaginada o anhelada, pero hubo otras mujeres en mi historia que posiblemente ejercieron ese rol. La profesora, la abuela, la tía, la hermana mayor. Y con ellas personas pude interactuar de una manera o experimentar en mí lo maternal. Pero es muy importante poder sanar esos asuntos dolorosos con estas imágenes maternas que tal vez no fueron como yo hubiese querido. Y hay algo que hay que aceptar, que la madre que se tuvo, esa fue la que se tuvo, ¿sí? Yo lo he escuchado en clínica y he escuchado es que esa es su mamá, que esa es, o sea, no es otra. Usted puede haber querido otra, pero la que tuvo o la que tiene, esa es. Y la madre que usted es la que usted es, ¿cierto? Y hay que entender algo también acá. Y es que no hay relaciones perfectas. Nuestros vínculos son vínculos que están atravesados por el amor y la hostilidad. Yo no digo por el amor y el odio, ¿no? Sino que hay amor y hostilidad. Esa es una característica de nuestros vínculos. Quitémonos de nuestra cabeza la idea de que hay vínculos perfectos. Eso no existe. Eso no es posible. Y yo hago este ejercicio en mis conferencias, en las conferencias que yo dicto, y en la consulta también invito a esta reflexión y se les voy a invitar a ustedes a que la hagan en este momento. Piensen en su mamá, que estamos hablando de la madre en este momento. Si tuvieron la oportunidad de conocerla o piensen en esa figura maternal con la que ustedes interactuaron, abuela, tía, hermana mayor, ¿cierto? Profesora, etcétera. Piensen en ese ser y háganse una pregunta. Nunca se enojaron con esa persona. Muy probablemente todos ustedes dirán, sí, claro, hubo algún momento en que me enojé con esa persona. En la adolescencia hice alguna travesura con la norma, por alguna razón me impacienté con esta mamá, con esta representante de ese rol materno, ¿cierto? Eh, y también haces la pregunta al contrario, nunca, esta mamá se enojó conmigo. Sí, en algún momento esa mamá se enojó contigo. Y eso significa, o eso significó, entonces que esa madre no me amó o que yo no amé a esa mamá. No, eso no significa eso. Pero muchas veces me he encontrado que aparece esta expresión y la voy a resaltar acá. Me quedó faltando. Pude haber hecho más. Yo pude haber visitado más a mi mamá. Yo pude haberle expresado más amor a mi mamá. Yo pude haber sido mejor hijo. Y también la madre pudo, porque estamos hablando también de una madre que pierde a su hijo, también la madre puede decir, pude haber sido mejor mamá. Sí, claro, siempre se puede, siempre se puede poder más, siempre se puede poder más, porque nunca se puede poderlo todo. No sé si ustedes me entienden eso, pues yo a veces hablo supremamente enredado, yo sé que hablo muy enredado, yo me enredo muchísimo, pero es que no se puede hacerlo todo porque el todo absoluto no existe. El todo absoluto no existe.
porque en las posibilidades está, es infinito. Y yo hago este ejercicio. Bueno, vale, fuiste a haberle dado más abrazos a tu mamá. ¿Cuántos abrazos le diste? No, pues yo no sé, pongámosle una cifra, 10.000 millones de abrazos, ok, le pudiste haber dado 10.000 millones uno, le pudiste haber dado 10.000 millones dos, y la cifra se nos va hasta el infinito. Por eso es que siempre nos va a quedar faltando, siempre nos va a quedar faltando. Entonces no se trata de pensar en todo lo que me quedó faltando, en todo lo que pude haber hecho, que eso se vuelve un motivo de reproche, a veces de culpa, a veces de obstáculo en el duelo, sino más bien pensar en lo que sí hice, en lo que sí se compartió, en lo que sí se vivió, en lo que sí se dio. Y aquí viene otro asunto importante, ¿cierto? En la relación es muy importante que podamos llegar a tener una relación de adulto a adulto. Nuestras madres dicen, pues nuestras mamás lo dicen y creo que todos lo hemos experimentado de alguna manera y no es culpa de ellas, pues no las vamos a culpar. Para nuestras madres nosotros siempre vamos a ser sus bebés, siempre vamos a ser sus hijos, sus niños, ¿cierto? Pero entonces es tarea de nosotros comportarnos como unos adultos con ellas, con ellos, con nuestros papás, y tener una relación de adulto a adulto. Porque a veces pasa que no queremos decepcionar a nuestras madres. Y como no las queremos decepcionar, hacemos cosas que incluso no queremos hacer para que ellas no se sientan mal. Cuando nosotros logramos ser honestos con nosotros y con ellas, la relación se transforma. Y a veces pasa que hay hijos que no se permiten salir del hogar materno porque sentirían esa partida como una traición, como una ingratitud. Es que yo, ¿cómo me voy a ir de la casa y voy a dejar sola a quien me dio la vida, a quien me lo dio todo, a quien hizo todo por mí? Ojo, hay que entender también que es que este lugar, el rol de la mamá o el rol del papá, fue una elección, ¿cierto? Muchos también lo dicen, es que yo no pedí nacer. Andrés Caicedo tenía una frase, y aquí es donde vienen esas cositas que tal vez incomodan que yo digo. Andrés Caicedo tenía una frase, pues obviamente cogerla sin contexto es muy pesada, ¿sí? Pero Andrés Caicedo, el escritor colombiano, caleño, él decía una frase y es, tus padres te trajeron al mundo, que tus padres te mantengan y págales con mala moneda, decía él. Pues, como les digo, eso hay que cogerlo en su contexto, pero en su postura, él decía, nadie quiere a los niños envejecidos. El caso es que el caso es que tus padres sí te traen al mundo. A ti no te preguntaron, Cristian, ¿tú quieres nacer? Bueno, en algunos discursos, en algunas creencias metafísicas o New Age, se dice que se hizo un pacto de almas. Yo como psicólogo no me meto allá, pues él lo he escuchado y a veces digo, si eso es cierto, vale, yo, pues como cuentero, como magíster en literatura, pues me gustan las historias, y me gustan las historias bellas también. Pues a mí me gustan las historias bonitas. Y esta historia cuenta, pues les voy a contar, que hay una película, antes de contar la historia, esta película se llama Soul, ¿cierto? Y en Soul hay un alma, y esta alma no quiere encarnarse. Y entonces le ponen a otra alma la tarea de que como de que asista a esta alma para que se pueda encarnar, pues como que genere en ella el deseo de encarnar, ¿vale? Bueno, ahí les hice algo de spoiler, pero vean la película, pues siendo Disney lo que es Disney, la película no deja de ser linda, es bonita, ¿cierto? Entonces, la historia cuenta que estamos por allá digamos, en esta dimensión, no la quiero llamar cielo porque no quiero connotarla pues
a un contexto católico, digamos que estamos en esta dimensión, están estas almas, y entonces las almas conversan y dicen, mira, yo quiero manifestarme como ser humano, yo quiero tener una experiencia humana, pero yo necesito de alguien para poderme manifestar. Necesito una mamá, necesito un papá, porque es que el pacto de almas se hace entre papá y mamá y el que van a ser. Entonces estas almas, estas tres almas, acuerdan que eso se va a hacer. Entonces, ok, tú vas a ser mamá, tú vas a ser papá, yo voy a ser el hijo. Y las almas, allá en esa dimensión, acuerdan por anticipado, en esta historia, les estoy diciendo que es una historia, no les estoy diciendo que sea la realidad, acuerdan y así se manifiestan. Y entonces es, es como una lección, un pacto de almas que se hacen y es, y, y se acuerda, y entonces ya en este plano nacemos a través de esta madre, ¿cierto? Eh, Cuando he acompañado duelo perinatal, algo que, pues, que converso con estas madres es, a propósito de esta historia, que como les digo, si la historia fuera cierta, mm, pues no, no, para mí no deja de ser una historia bonita, triste pero bonita, ¿cierto? Digamos, pues, en la pérdida perinatal o en una pérdida donde, donde el hijo muere a muy temprana edad, es como si el hijo le dijera a la mamá, a esta otra alma, que todavía no es la mamá, le dijera, mira, yo necesito es como si uno, las almas estuvieran evolucionando, ¿cierto? En esta historia. Las almas estuvieran evolucionando y le faltara un cunchito, esa palabra está bonita, le faltara un cunchito para poder fusionarse con el infinito, con la gran alma, con el Atman, como dicen en la India, con la alma suprema. Le faltara un poquitico, pero ese poquitico, digamos, son 24 horas, o son 4 años, o son 2 semanas, ¿cierto? Pero esta alma necesita encarnarse. Y entonces le dice a esta alma, le dice, es como si hicieran el trato y le dijera, alma, necesito una mamá que me permita nacer 24 horas. ¿Tú estarías dispuesta a hacer eso? Y esta alma le dice, vale, yo estoy dispuesta a hacer eso. ¿Sí? Esta alma que está dispuesta a soportar ese dolor, el dolor de perder a su bebé, acepta soportar ese dolor porque esto a ella también la va a ir acercando. O sea, eso no es como, no es fácil, ¿cierto? Perder a tu bebé es muy doloroso, pero ella acepta como ese rol, esa tarea, para que esta almita pueda avanzar, ¿cierto? Que eso es lo que hacemos. Es que quien es hijo ahora, en algún momento será padre. Y quien fue padre en algún momento fue hijo. Lo que hablábamos de la comunidad hace un momento, si me están siguiendo, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, pues eso pasa ya. Cuando uno viene acá, eso se olvida en esa historia que les estoy contando. Esto es una historia, ¿cierto? Entonces, esta alma acepta servir pues, de medio para que esta otra almita llegue a la Tierra y esté lo que necesita estar, que es 24 horas, que es 4 años, que es 2 semanas, que es lo que le corresponde. Y ya, ¿cierto? Y es gracias a esta alma que, pues, de alguna manera, pues se prestó para ello, sabiendo que va a sentir ese dolor, que, que esta otra logró fusionarse. Y hay otra historia, a mí me gustaría, ojalá, yo estaba pensando, quisiera compartirles una historia. Eh, Voy a ver si la encuentro. Eh, sí, aquí está. Esta historia, pues no la recordaba, la recordé aquí hablando con ustedes y se las quiero contar, ¿cierto? Cuenta la leyenda que un angelito estaba en el cielo cuando Dios lo llamó y le encomendó una misión. Con dulce voz le dijo, tendrás que ir a la tierra y nacer como los humanos. Serás un pequeño niño
y crecerás hasta llegar a ser un hombre. Espantado, el angelito preguntó, pero Señor, ¿cómo haré para vivir tan pequeño e indefenso? ¿Quién me cuidará? Entre muchos ángeles escogí uno para ti que te está esperando y te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso me basta para ser feliz. No te preocupes, tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Cómo entenderé lo que la gente habla si no conozco el idioma de los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y con mucho cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel juntará tus manitas y te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida, pero estaré triste ya que no te veré más. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado durante todo el tiempo que estés entre los hombres. El angelito ya empieza a escuchar las voces que venían de la tierra y atemorizado y con lágrimas en los ojos dijo, Dios mío, dime por lo menos el nombre de ese ángel que me cuidará. Su nombre no importa, tú lo llamarás mamá. Bueno, a mí, como les decía, me gustan mucho las historias y me gustan las historias bonitas. Y más que, pues, que sean pues, desde un contexto o católico o musulmán o hindú, no importa. Las historias están ahí también para tocar nuestro corazón y también para, para ayudarnos a recordar que, que hay algo más allá del dolor, que hay algo más allá de la tristeza, de la ausencia, de la soledad. Entonces, como les decía, vale, es posible que haya tenido una relación tensa, o es posible que haya tenido una relación difícil, o es posible que haya tenido una relación de dependencia. Y es necesario poder resolver esa dependencia para poder superar el duelo, para poder sobreponerme a la pérdida de esta mamá. Porque cuando yo no logro resignificar, elaborar esa dependencia tras su pérdida, es posible que yo me quede ligado al dolor de esa manera leal, de esa manera custodia, porque yo no me puedo permitir la felicidad si mi mamá murió y murió con dolor además. Yo lo he escuchado muchas veces en consulta, muchas veces, que se quedan fijados en ese momento último de la muerte de la mamá. Porque pues, muchas de las mamás, sobre todo nuestras mamás de estas sociedades, pues, no voy a generalizar, pero va a sonar a generalización, en nuestros países latinoamericanos, tercermundistas, que esa palabra pues, es terrible, terriblemente fea, ¿cierto? Les toca muy duro. Son madres que trabajan y que no pueden pasar tiempo con sus hijos. Y entonces algo que queda es como un sentimiento de deuda. Ah, mi mamá se mató mucho por mí, mi mamá se sacrificó mucho por mí. Mi mamá, además de todo lo que sufrió en vida, sufrió en su enfermedad, murió con dolor y yo donde estoy es como si yo tuviera que sentir y continuar con ese dolor. Algo importante es que sí, es probable que tu mamá haya sentido dolor al morir. Es probable que haya vivido una vida dura también. Pero ahora hay una certeza y es que ya no hay dolor. Ya no lo hay, ya no siente dolor. Y también es recordar, y esto lo digo también en otras charlas, que la historia de ese ser no se resume a ese último momento. Y les he puesto el ejemplo. Si mi vida fuera un libro, a propósito de los libros, el libro tiene muchas páginas
lo único que importa del libro no solamente es el final del libro, es todo el libro, es toda la historia, ¿cierto? Toda la historia es lo que enriquece esa historia, no solamente el final, que si tiene pues eh, un final, pues también es necesario que tenga un final. Entonces, eh, en gratitud, en un ejercicio de gratitud, en un ejercicio de recibir eso que estos seres, papá y mamá, hicieron por nosotros, recibir la vida. Desde una propuesta terapéutica, pues, bueno, no voy a entrar en detalles. eh, Mi responsabilidad es, si yo quiero entender que la vida fue un regalo de mamá y papá, si lo quiero entender así, mi manera de hacer con ese regalo es no pagarlo. Pues por los regalos no se pagan. Es vivir mi vida. ¿Cómo honro su memoria? ¿Cómo agradezco sus esfuerzos? Viviendo una buena vida. Bueno, ¿qué sería una buena vida? Una buena vida. Bueno, eso ya quedará como en los referentes de cada uno, pues, ¿cierto? Pero viviendo una vida, mm, viviendo mi vida, ocupándome de mi vida. Y a mí me gusta repetir estas palabras. Yo no estoy seguro si exactamente se las dijo, es así, pues me llegó como una historia y lo cuento como una historia. Cuenta la historia que la madre de Facundo Cabral, el cantante, cuando lo estuvo llevando al tren a despedirse de él, o a donde se iba a despedir de él, le dijo, hijo, voy a hacerte dos regalos, ¿sí? El primer regalo fue la vida y el segundo regalo es la libertad para vivirla. Nosotros, y de nuevo lo repito, cuidémonos de la idea de que lo que tenemos es una deuda, porque si fuese una deuda, esa deuda es impagable, nunca se va a pagar, ¿sí? Y muchos de nosotros nos pasamos toda la vida tratando de saldar esa deuda y nos quedamos ahí sin vivir nuestra propia vida por complacer sus deseos. Y entonces, mi papá quería ser abogado y mi papá se murió y no logró ser abogado y yo asumo la tarea de ser abogado, pues que yo no quiero ser abogado, el que quería ser abogado era él. Pero en su honor, yo sigo siendo abogado, ¿cierto? No vivo mi propia vida, ¿sí? Es que a mí me gustan eh, las personas del mismo sexo, pero bueno, mi, mi madre o mi padre no está de acuerdo en que uno salga pues, tenga una pareja del mismo sexo. Entonces lo oculto toda la vida porque ¿cómo los voy a decepcionar? Porque es muy doloroso creer o sentir que se decepciona a los padres. Entonces hay que reconciliarse con ese tipo de sentimientos, hay que reconciliarse con ese tipo de pensamientos también, ¿sí? Porque yo, cuando logro asumir mi vida adulta y la responsabilidad de mis elecciones y de mis actos y entender que ya soy yo quien debo hacerme cargo, también es liberarlos a ellos de la carga de tener que cargar a un eterno niño, porque pues también, como les decía, eh, bueno, eso psíquicamente no es sano no es psíquicamente sano ni para mí ni para ellos, ¿cierto? Es porque en ese ciclo vital, en esa evolución, ellos se entregan para que yo haga con eso. Si yo no recibo y hago con eso, pues entonces no estoy entendiendo el mensaje, no estoy entendiendo lo que se me está transmitiendo. Entonces yo ya como adulto me comporto como un adulto, no como el niño que necesitaba que me cambiaran los pañales, ¿cierto? No como el niño que necesitaba que me dieran la comida a cucharadas. Yo ya puedo, yo ya asumo el rol de adulto, porque lo he recibido de ellos y acepto la tarea para transmitirla luego.
¿sí? Bueno, eh, vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, entonces, estos son, como les decía, pues algunas reflexiones, son algunas ideas, pues que pues, agradezco a ustedes la oportunidad de permitirlas, compartirlas con ustedes, ¿cierto? Mm, más que decir qué hacer, ¿cierto? Eso sería más para un coach y no se trata pues de que yo aquí haga rol de coach, de coaching y decirles cómo vivir el Día de la Madre, pues si hay algunas recomendaciones que les podría compartir. Eh, Cuando hay una fecha especial, las fechas especiales, como siempre pues las he entendido hasta ahora y como les he sugerido en algunos momentos, por ejemplo en Navidad o en otras fechas especiales, es que tú puedes padecer la fecha o vivir la fecha, ¿sí? Y entonces yo hago la aclaración que cuando yo padezco la fecha, padecer la fecha es como tener una actitud pasiva, es decir, me entrego a todo el dolor que esa fecha me genera. Cuando yo vivo la fecha, yo enfrento la fecha, adopto una posición activa frente a la fecha, lo cual no va a hacer que no me duela. O sea, dicho en palabras un poco más castizas, si no hago nada, me va a doler. Y si hago alguna cosa, me va a doler. Pero de no hacer nada, hacer algo, digamos que en términos de proceso de duelo, tendría más efectos en elaboración el hacer. Y yo hago siempre pues, la analogía, creo que la he hecho tantas veces que ya me parece pues como que ya está agotada, ¿cierto? Yo le digo a la persona, "Mm, usted puede planear el día, usted puede programar cómo lo va a vivir, ¿cierto? Cuando usted va, digamos, usted va a celebrar su cumpleaños, usted puede, pues si para usted eso es una fecha significativa, usted lo organiza, quiénes son los invitados, dónde lo voy a celebrar, con qué lo voy a celebrar, con qué música, si va a haber torta, qué comida, ¿cierto? Hago una especie de acto. Si yo voy a celebrar, por ejemplo, los 15 años, que es un acto ritual, entonces que las flores, que el vestido, que los tacones, que el vals, que una cosa. Para una fecha especial, por ejemplo, Día de Madres, yo también puedo programar algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quiero vivir ese día? ¿Cómo lo quiero experimentar? ¿Me quiero encerrar en la habitación y ocultarme y desear que el día se vaya rápido para que el dolor pase rápido, que no va a pasar rápido, ¿cierto? O pues lo voy a vivir, voy a estar ahí. Entonces yo puedo hacer una negociación en la charla, en la charla cuando hablamos de algunas recomendaciones en duelo, hay un apartado que dice negociar. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, hablemos con los hermanos, o hablemos con los hijos, o hablemos con la pareja, ¿cierto? Hablemos con la pareja si tenemos hijos, ¿sí? ¿Cómo queremos vivir esa fecha? Eh, y algo que podríamos decir, pues voy a contarles lo que conversaba con esta paciente madre que perdió a su madre y algo que le decía es, ustedes que acostumbran a hacer, ah, es que mi mamá era súper animada, mi mamá celebraba el día, mi mamá quería hacer esto, quería hacer otro, esto otro, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, pues el almuerzo, o sea, tu mamá vas a hacer tu almuerzo para ti en el Día de la Madre. Ya me decía, pues sí, bueno, ¿y qué tal si invitas a tu familia a hacer el almuerzo contigo? Invitas a tus hijas y que una pues haga la ensalada, la otra prepara el arroz, tú preparas la carne, ¿cierto? Y entre las tres o las cuatro preparan el almuerzo para la mamá, por el día de la mamá, pues si se quiere, ¿cierto? Y eso, más allá que sea el día de la mamá, y ustedes lo han escuchado, es que el día de la mamá es todos los días, vale, yo no discuto con eso, y ya hablábamos de la importancia de este vínculo y la connotación comercial y social y cómo nos manipulan para que nos sintamos mal si no le decimos, mamá, feliz día a la mamá, ¿cierto? Eh,
el hecho de que hagamos comunidad y nos encontremos, por ejemplo, para actos creativos, une, convoca, cohesiona, ¿sí? Fortalece. Entonces, cuando yo invito, reúno y hago y entrego cosas hechas por mí, ahí está el sentido, porque está puesta la intención. Yo pongo lo que hago una intención. Claro, no quiero que tomen esto como una descalificación. Yo puedo invitar a mi mamá a un restaurante, está bien, y hacer la fila de una hora y media, sentarme en una mesa, esperar otra hora y media que me atiendan y que cuando termine de comer me tenga que parar rápido porque hay más gente haciendo fila. Yo puedo hacer eso y está bien. O yo puedo, pues, ir a casa si quiero y cocinar junto con ella, si es posible, ¿cierto? Dependiendo de la edad, dependiendo de los contextos. O yo puedo, qué sé yo, peinarla, hacerle una trenza, o yo puedo hacerle un masaje, o yo puedo simplemente abrazarla y decirle gracias, gracias. Y eso es todo. ¿Gracias de qué? De que en algún momento, sea la mamá que sea, me trate como me haya tratado, tengamos la relación que tengamos, esa mujer lo tuvo usted ahí 9 meses y pudiéndolo no tener, ahí lo tuvo, ¿cierto? Y siendo a veces las relaciones muy difíciles con ellas porque las hay, muy difíciles, reconciliarnos y agradecer que gracias a ese ser, como lo digo, siendo la relación que sea, yo tengo la oportunidad de tener una vida y hacer con esa vida. ¿Cierto? Es como que, listo, ya a usted le corresponde hacerse cargo. No, usted no murió, usted no murió. Por que no murió es que está escuchando esta charla, ¿cierto? Haga con su vida. Y a esa señora que está ahí, que todavía está, si es que está, darle las gracias. Y si no está, también darle las gracias. Y honrarla viviendo su vida, ¿sí? Agradeciendo una vida con autonomía, ¿sí? No crean que su mamá va a estar por allá en el cielo o en algún lugar donde sea mirando para abajo y diciendo, Ave María! Y ahí está el hijo mío, ahí está la hija mía. Día de madres y ni siquiera fue al cementerio, ni siquiera me compró unas flores. Ah, eso es un malagradecido. Yo no creo. Si uno le muere para hacer esas cosas, qué pereza morirse, pues. Si uno va a morir para estar ahí pendiente, no, pues no tiene sentido realmente. ¿Cierto? Pero bueno, como les digo, son solamente reflexiones, son solamente mm, apreciaciones, son solamente compartires. Y bueno, aquí podría quedarme todavía conversando y echando carreta todavía más rato. Espero que esto que hemos hablado hoy, pues, haya generado alguna idea, alguna reflexión, alguna inquietud, algún rechazo también, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Eh, mm, realmente, pues este tipo de charlas no es por fama, no es por, no es por ego, no es como por convicción, me parece que esto es lo que ustedes tienen que creer. Este espacio se vuelve más como eso, como una manera de poder conectar, de poder interactuar, de que en algún momento si nos volvemos a encontrar, ustedes me puedan decir, usted dijo en una charla esto y esto me pareció que no estuve de acuerdo, o estuvo con esto y a partir de esto me quedé pensando, vale, ojalá tengamos esa oportunidad, ¿sí? Pues la invitación que les hago es a encontrarnos de nuevo. Estas charlas las hacemos una vez al mes, o sea que pues ya para junio creo que hablaremos ya a propósito del padre, ese ser con el que también la relación puede ser muy difícil, pero con quien cumple un rol también muy importante. No podemos negar que el rol con papá o mamá son roles que determinan mucho eh, nuestra vida adulta, ¿cierto? Y pues la invitación es que nos encontremos pues
en un mes aproximadamente, seguramente será el sábado antes del Día del Padre, pues no les puedo confirmar la fecha todavía. Y la otra invitación es que, pues si desean participar del grupo de apoyo que nosotros realizamos los lunes, es un grupo virtual pues que hacemos desde Google Meet, nos contacten, nos pueden escribir a, a- al WhatsApp que es 310-374-3095 y pues por ahí podemos estar en contacto. Yo pues en nombre de Funerales Los Laureles, muchas gracias. Eh, a nombre personal también muchas gracias por estar acá, por compartir este ratico. Les deseo un feliz resto de día, un muy buen fin de semana. Eh, Les invito entonces a que vivan la vida, ¿cierto? Porque pues, eso es lo que nos corresponde, vivirla el tiempo que nos corresponda, ¿vale? Estaré atento a sus preguntas, estaré atento a sus devoluciones, a sus comentarios, a sus sugerencias, ¿sí? Que son siempre bienvenidas. Así que hasta una próxima oportunidad, ¿vale? Gracias.